Contamos en esta conferencia con la presencia de Enrique Eguren, experto asesor senior de protección internacional. Este acuerdo fue firmado el 12 de noviembre del 2020 con tres instituciones del estado de Oaxaca: la Fiscalía General del Estado, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y código de H. Mi nombre es Sara Méndez, me encuentro en la coordinación actualmente de esta organización y este acuerdo busca impulsar el reconocimiento de las personas defensoras y brindar apoyo y protección a las mismas, con el desarrollo de un plan de trabajo y acciones estratégicas por parte de cada institución. Protección Internacional nos ayuda también con parte de esta labor de manera muy solidaria y también pues muy comprometida con este tipo de desarrollo de políticas públicas, lo cual agradecemos infinitamente. ¿Quién es Enrique Eguren? Me gustaría comentarles. Él es, además de asesor senior de protección internacional en Bruselas, uno de sus temas de especialización ha sido la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, en el que ha trabajado buena parte de los últimos 30 años en diferentes países y continentes con diversas organizaciones civiles, agencias de Naciones Unidas y gobiernos. También ha sido perito para varios casos de defensores, defensoras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es médico, máster en acción humanitaria y doctor en estudios interculturales e internacionales, profesor invitado y miembro del Consejo Asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto en España, de donde es originario. Pues bienvenido. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, Sara, por presentarnos y a ti y a Código de H por invitarnos a estar con ustedes, con las personas conectadas, a quienes también agradecemos que estén ahí, que podamos ojalá entablar un diálogo sobre un tema tan importante como comentaba Sara, que es el derecho de defensa de derechos humanos y la óptica particular de las políticas públicas que se están creando para proteger este derecho y proteger a las personas defensoras. Además de agradecer, si me permiten, pues paso directamente a la presentación que tenemos, no sin antes plantear y decir también que es un honor estar aquí y que lastimosamente venimos de fuera, simplemente porque nos hemos dedicado, hemos tenido el privilegio, vamos a decir, de poder estudiar y trabajar con muchas organizaciones, con Código de H y con otras también, y aprender sobre el tema de políticas públicas y protección. Y desde esta perspectiva es que queremos un poco devolver conocimiento que vamos adquiriendo, por supuesto, para seguir trabajando con organizaciones y personas defensoras, en este caso en las Américas y en otras partes, y para continuar desarrollando este tema tan importante. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Bueno, doy por supuesto que se ve la pantalla, más o menos. ¿O se ve bien? Ojalá. Sí, se ve. Y quisiéramos invitar al público que nos escucha también a que al final de la exposición, pues también nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a través del Facebook, Código de H. Estamos en vivo y muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Sara. Por supuesto. De hecho, la presentación va a ser corta, justamente con miras a tener un intercambio, y porque hay muchos temas que se pueden discutir y debatir de puntos de vista distintos. Justamente por eso será estupendo pasar enseguida a las preguntas y comentarios y debate. Mientras tanto, ya en la portada aquí ya hacemos un avance. ¿Qué sabemos sobre la eficacia de las políticas públicas y cuáles son los avances habidos y lo que entendemos son desafíos sobre estas políticas públicas? Y introducimos quizá brevemente pues cosas que seguramente sabrán muchas personas que pueden estar mirando esta presentación. En el 98 la ONU aprueba la Declaración sobre el Derecho a Defender Derechos Humanos, y sin embargo hoy, 2021, todavía, como Sara compartía, hay muchas grandes lagunas en un reconocimiento pleno de la labor que desarrollan quienes defienden derechos humanos, ¿no? La pregunta sería, ¿qué sería ese reconocimiento? Porque la ONU lo ha reconocido,
numerosas agencias de la ONU están también reconociendo, todas, diría, perdón, pero también, por supuesto, muchas organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales, nacionales, etcétera, reconocen. La pregunta sería, ¿qué sería ese reconocimiento? La definición de la ONU plantea que personas defensoras son todas aquellas que trabajan en pro o hacia los derechos humanos, reconociendo que todos los derechos son para todas las personas, sin acudir a la violencia de modo pacífico, ¿no? Es una definición muy amplia. Realmente cualquier persona que haga acción en derechos humanos es una persona defensora. Lo que pasa es que, hablando de reconocimiento, nos parece que a veces son vistas de diferentes maneras las personas defensoras por algunos actores clave, y solamente vamos a compartir aquí dos. En los países en general, a nivel internacional y en la región de las Américas también, ¿cómo son vistas las personas defensoras por los autores del Estado? Pues, por supuesto, en formal, en la mayor parte de los estados, no en todos, pero en la mayor parte de los estados se reconoce el rol de las personas formalmente. Lo que sucede es que a veces también los estados plantean que las personas defensoras, eh, sin entrar a llamarlas defensoras, las enmarcan con diferentes marcos, perdón, vamos, por la redundancia, pero a veces se refieren a personas defensoras como terroristas, o a veces se refieren a personas defensoras como delincuentes, o en todo caso como personas que buscan problemas o que crean problemas a nivel social. Lo que sucede es que las personas defensoras, por su naturaleza, naturaleza de su trabajo, tienen que en muchas ocasiones hacer crítica a autoridades en aras a una lógica de derechos humanos, y tienen este derecho reconocido. Sin embargo, a veces autoridades en algunos países reaccionan contra esta crítica y entonces agreden, atacan, criminalizan, ponen en la cárcel a las personas defensoras. Digamos que este reconocimiento está lejos todavía de ser global y completo. Y es algo que nos preocupa, eso a nivel internacional. Y también, por supuesto, a los perpetradores, aquellos actores que se ven afectados por la crítica o por la luz sobre sus actividades que ponen las personas defensoras, no las ven como personas defensoras de derechos humanos, las ven como quienes causan problemas, quien se pone en el camino e evita que, por ejemplo, una compañía minera pueda llevar a cabo una prospección o una exploración minera, a veces sin los adecuados permisos o a veces también sin los adecuados informes prescriptivos sobre cómo afecta al medio ambiente, o de la misma manera perpetradores vinculados a corrupción y crimen organizado que perciben a las personas defensoras justamente como piedras en el zapato y por tanto actúan contra ellas y actúan directamente, como sabemos, lastimosamente, con asesinatos, con agresiones físicas, pero también con el uso indebido del sistema de justicia para criminalizar y poner en la cárcel a personas defensoras, con estigmatización, con insultos que muchas veces tienen un fuerte matiz de género, etcétera, etcétera. Por eso decimos que no hay, aunque hay un reconocimiento en el plano formal, en el plano, digamos, real, en el cotidiano, este reconocimiento no es pleno y más bien supone que recae presión contra las personas defensoras. Incluso también diciendo que no hay un tipo único de persona defensora, sino que múltiples hombres, múltiples mujeres, múltiples colectivos, múltiples entidades, organizaciones de un punto de vista diferente entre ellas mismas ejercen esta labor. No hay un tipo estándar de persona y muchas de estas personas que definen derechos humanos se enfrentan a discriminación y tienen que enfrentarse a sectores de poder que no siempre están claros, como por ejemplo visibles, perdón, como las sociedades patriarcales que limiten el acceso de mujeres o de personas de género no conforme a espacios de discusión sobre temas que les conciernen, etcétera, etcétera. En ese sentido, nos parece que es muy importante destacar que no hay un tipo único de persona defensora y que, por tanto, toda política pública debería poder adaptarse a estas diferentes realidades, que es lo que queremos comentar también a continuación. En esta diapositiva podemos ver cómo, bueno, se han creado diferentes mecanismos de protección. O sea, el Estado, en el ejercicio de su deber de proteger el derecho a defender, este deber que está establecido en múltiples lugares, pero en las Américas concretamente está establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ejercicio de este deber de protección se han construido diferentes mecanismos de protección, llamados así. Son políticas públicas de protección, porque son políticas públicas puestas en marcha desde un Estado, desde una autoridad o un gobierno, que intentan abordar la protección de las personas defensoras, ¿no? Intentan o tienen por objetivo formal abordar esta protección.
En muchos casos estas políticas se han creado a partir de la presión de organizaciones sociales que se aúna con presión internacional y que en ciertos momentos ha sido respondida con una muestra de voluntad política para crear estos mecanismos. La pregunta es, ¿son suficientes? Creo que la respuesta la tienen ustedes pues en México, la tenemos en muchos países, en el sentido de que aunque se crea la política pública, las agresiones contra personas defensoras continúan. Es muy difícil técnicamente decir si son más, si son menos, pero continúan sin aparente cambio. Y creemos que eso se debe a esas 6 razones que presento muy brevemente. Uno es, como toda política pública, tiene que definir qué problema quiere abordar. Y el problema es que muchas políticas públicas, creo que la mayoría de las que existen ahora mismo en las Américas, que es donde más políticas existen, además del mecanismo federal en México, existe, bueno, este acuerdo, que luego comentaremos también, que es un ejemplo de política pública. En otros países, en otros estados, perdón, de México también, en otras entidades también hay políticas públicas, pero fuera de México también hay políticas públicas en Colombia, en Brasil, en Honduras, en Perú, entre otros, ¿no? ¿Qué problema hay? Que el problema que define, o sea, cómo define el problema a abordar la política pública muchas veces es una definición muy estrecha. Es decir, se plantea que el problema a abordar es que hay algunas personas defensoras que están en riesgo porque tienen amenazas y por tanto hay que abordarlas su protección en términos de seguridad de la persona. Es decir, ahí se nos queda fuera el hecho de que aunque hay algunas personas en riesgo evidente, hay muchas personas defensoras que sufren todo tipo de barreras para ejercer sus derechos. Y el abordaje solo de aquellas que están en riesgo limita demasiado el conjunto del problema. Y además, ponerlo en términos de seguridad lleva a la necesidad a veces de medidas como escolta armada, que casa difícilmente con la lógica de la actuación de personas defensoras y que a veces limita también claramente su poder, su manera de actuar, ¿no? Además, estas políticas en general no logran, por cómo están concebidas o por cómo están situadas dentro de un marco de gobernanza en un Estado, por ejemplo, no logran abordar a los múltiples actores que tienen que ver con protección. Toda una amplia gama, desde quien gobierna en un país o en un Estado, hasta todos los organismos del Estado, pasando por fuerzas de seguridad, etcétera, sistema de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? En pocas ocasiones una política pública se logra movilizar o integrar diferentes actores para buscar estos resultados. En algunos casos también, como decimos aquí, las personas defensoras participan en su gobernanza y creo que en México, como país, quizá plantea los mejores ejemplos de gobernanza, en el sentido de que las personas defensoras hacen parte de esa gobernanza de la política pública. En otros países no se sientan en la gobernanza. Por otra parte, muchas veces vemos que las políticas públicas no se evalúan. Es difícil evaluarlas por varios motivos, pero entre otros, el resultado está en que no se evalúan y por tanto es muy difícil lograr aprender a partir de algo que se hace sin evaluar. No solamente evaluar para rendir cuentas, que también, sino evaluar para aprender cómo mejorar la ejecución de la política pública, ¿no? Y un tema grande que comentaremos después nuevo es el tema de la voluntad política. Muchas veces nos encontramos con que planteamos o se plantea que tal política pública no consigue resultado porque hay falta de voluntad política. O sea, digamos que, y es cierto en sentido general, lo que pasa es que la voluntad política es una de estas cosas más repetidas y menos definidas y menos medibles del mundo. Y con esto aludimos a algo muy general. La cosa está en que haya o no haya voluntad. La voluntad no hay que, a la voluntad política no hay que esperarla, sino que se construye. Se construye con acción de gobierno y con presión y con acciones en red que permitan que las entidades, las autoridades responsables acepten, vean los caminos a trabajar y acepten y construyan una actuación de gobierno, política, al fin y al cabo, ¿no? Política en sentido amplio de la palabra. Y eso es a lo que no podemos esperar, porque en general, la voluntad política se construye con acción política sobre todo, ¿no?